Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son, buenas noches, son las 6:30, pero pues son buenas tardes también. ¿Qué tal? ¿Cómo está esta comunidad? Pues seguro que de maravilla. Bueno, muchas gracias a los que siempre estáis ahí y 1 millón de gracias a las personitas nuevas que estáis llegando. Pues he visto que somos 10.000 ya. No me gusta darle bombo a todo esto porque, sinceramente, no suelo decir mi canal de YouTube. Para mí es el canal. No quiero identificarme ni con los suscriptores, ni con el canal, ni con nada. Es algo que sucede a través aparentemente de mí, que no hay un éxito ni un logro en tener 10.000, 100.000, 1 millón. Es lo que es, está siendo, además de una manera súper orgánica. No me preocupa ni me ocupa mi mente el tener más o menos. De hecho, como los que ya me conocéis de siempre y estáis aquí conmigo, ¿no? Compartiendo estos momentos presentes, sabéis que es todo espontáneo, que no hay copia, que no me permito preparar nada. Por eso hay épocas que subo más vídeos, épocas que subo menos, porque todo va siempre en relación a mi sentir y a mi experiencia vital de vida. Dicho esto, hoy te voy a compartir, pues todos los que visteis el post del corazón roto, voy a compartir qué es lo que ocurrió, un poquito por encima, y sobre todo voy a compartiros mi reflexión y cómo salgo de esas cosas, ¿no? Porque al final aquí lo más importante es que comparta mi propia experiencia personal, que yo creo que es la que nos nutre a todos, ¿no? Que nos compartamos en experiencia y nos espejeemos. Y antes de ir a contaros qué es lo que ocurrió, recordaros el método Mensua. Aquí tenéis abajo ya la página web www.somafraile.academy. Ahí tenéis para informaros del acompañamiento personalizado. Hay un curso de orinoterapia a un muy buen precio con un montón de vídeos y un montón de información y gestión emocional. Ese ya es online grabado. Más aparte, también tenéis que, por ejemplo, el 16 de diciembre vuelvo a abrir un nuevo grupo para el método Mensua en grupo, que está siendo muy nutritivo. Estoy siendo muy fan de hacerlo en grupo, me está encantando. Y además me estoy dando cuenta que quiero grupos reducidos porque así podemos interactuar en las reuniones de Zoom en directo y es muy nutritivo porque aprendemos mucho de las experiencias de los demás. Comparto todas las herramientas, no me guardo ninguna y la verdad es que están todos muy contentos, que eso es lo más bonito y lo más precioso que hay. Os dejo aquí los testimonios. Y dicho esto, bueno, para los que ya me venís acompañando mucho tiempo y para los que no, os pongo un poquito, por ejemplo, a los que no, pues en algún momento de aquí arriba o al final del vídeo os dejaré la vida de Suama para que me vayáis conociendo un poquito y comprendáis de dónde vengo. Y compartiros, pues que desde hace, pues como, no sé, 9 o 10 meses elegí compartir con una persona, con un hombre, de una manera más íntima. Ya veníamos compartiendo de tiempo como, bueno, pues como amigos, pero bueno, pues dije, es un ser maravilloso, un ser muy consciente, que valoro mucho, devoto. Es que el valor que más le puedo dar a un hombre, pues que sea sano, obviamente que lleve una vida sana, tanto mental y emocional, que sea una persona madura emocionalmente, que tome responsabilidad, que no proyecte, que sea independiente, por supuesto, devoto y bueno, pues que obviamente elija ser mejor persona cada día. Nunca me acostaría con alguien que no quisiese ser, ¿no? Eso está clarísimo y porque para mí las relaciones sexuales y todo este tema, pues le doy, creo que la importancia que se merece, ¿no? Bueno, el caso es que decido entregarme y empiezo a darme cuenta, ya lo sabéis por los que me habéis visto, que no llegaba a sentir, o mi mente cree, ¿no? Que no llega a sentir eso que hay que sentir, pues esa atracción, ese deseo, ¿no? Esa ilusión, ¿no? De que si llevo, porque yo soy una persona que me gusta mucho estar sola, necesito mucho la soledad, necesito muchos mis espacios. Esta persona ha sido una delicia porque ha respetado por completo lo que yo soy, mis espacios, mis necesidades. Una maravilla, no he notado exigencia de, oye, que llevamos ya 6 días sin vernos, vamos a vernos. No, obviamente si no, tampoco pues hubiéramos podido seguir compartiendo porque conmigo con presiones pues no se va a ningún sitio. Pero es que ni conmigo ni con nadie, ¿no? A lo que voy con esto es que pues a lo mejor pasaban 4 o 5 días sin vernos, jolín, y yo notaba que decía, pero ¿por qué no me sale esa ilusión que creo que me tendría que salir? Pues yo me recuerdo, ¿no? En aquella última relación que tuve, pues que oye, si estábamos 4 o 5, una semana sin vernos, lo que fuese, recuerdo que me daba ilusión, ¿no? Compartir con esa persona, me daba ilusión darle un beso, un abrazo, un morreo bien dado, me encantaba, pero ¿qué ocurre? Que con esta persona no me pasaba eso. De hecho, pues no había morreos, no estaba ese deseo sexual, ese deseo carnal. Aún así, desde mi biología como mujer, una vez al mes en mi ovulación,
pues sí que sentía expresarme en la sexualidad con él. Y ha sido maravilloso, la verdad. Pero claro, ¿qué pasa? Que solo me ocurría más o menos en esos momentos. Ahora voy a ir a la reflexión que os quiero hacer al final del vídeo. En algún momento del vídeo os contaré las relaciones exitosas, el tema de la sexualidad en la mujer. Yo creo que esto es muy interesante y que muchas os podéis sentir reflejadas. Al final esto es un desnudo emocional, como siempre hago, ya lo sabéis, y espero que os sirva, ¿no? Porque no se trata de creeroslo, se trata de, pues, espejear, empatizar, comprender, ¿no? Y sobre todo desde la conciencia. Bueno, pues lo que ha sucedido en todo este tiempo, pues hemos compartido práctica, música, muchas cosas, pero faltaban muchos momentos de intimidad. Y yo también, pues, no sé el por qué no sentía en entregarme, aunque a la vez amo a esa persona. Al final, hace 2 días se devino la situación de romper la relación. Y claro, ahí me di cuenta que entre más apego, más dolor. ¿A qué voy con esto? Mirad, yo creo que desde mi visión, siempre mi visión, esta es mi verdad solamente, la iluminación verdadera no tiene nada que ver con no sentir incomodidad. No creo que sea eso. Yo creo que la iluminación es ser, dejar ser, que todo sea como es. Sin querer modificar nada de lo que esté sucediendo y, por supuesto, no sufrimiento. No tendría mucho sentido, pero sí dejar ser lo que está siendo, sin etiqueta y sin tela de juicio. Es decir, esta persona dice, ale, pues ya no, porque bueno, porque no hay intimidad, por lo que sea. En ese momento el personaje de Suama siente mucho dolor, un desgarro emocional interno, porque ostras, fíjate, me decía la mente, no, un hombre tan maravilloso no ha sabido tener... Bueno, esas cosas que va diciendo la mente. Aún así, me siento muy contenta y muy feliz porque mientras estaba aconteciendo toda esa situación, y os aseguro que me desgarré llorando porque yo no puedo evitar ser tan sensitiva, me di cuenta que ha sido la primera vez en toda la historia de mi vida, porque yo siempre todas mis relaciones fueron dramáticas. En este caso, en esta relación durante 2 años, entre amigos y compañeros y tal, no ha habido discusiones. Es todo un logro, os lo aseguro, porque todas mis relaciones pasadas fueron dramáticas, llenas de discusiones, de reproches, de dinámicas del ego, de chantajes emocionales, etc. En esta ocasión no ha habido nada de todo eso. Y sobre todo me he dado cuenta que yo podía haber utilizado mis artimañas de mujer en ese momento, cuando él dice eso. Mi mente quería hacerlo, pero yo observaba mi mente y por dentro solamente tenía un mantra, hágase tu voluntad, lo siento, perdón, gracias, te amo. No quería darle crédito a nada de lo que pasase por la mente en ese momento, porque sabía que podía interferir y proyectar en el otro algo que no es real. Eso se llama responsabilidad emocional en todos los aspectos. Podía haber utilizado, como os digo, mis artimañas de mujer, chantaje emocional, maltrato psicológico, o sea, un montón de cosas que muchas que yo me recuerdo a mí en estos escenarios utilizando para, desde ese momento de apego, de miedo a la pérdida, ¿no? Pues retener a la otra persona. Obviamente no lo hice, gracias a Dios, tuve mucha consciencia, mucha presencia mía a pesar de todo ese aparente externo dolor, porque al final yo soy una persona muy expresiva. Esta persona se va y ha sido muy interesante porque, y ahora os hablaré de lo de la sexualidad de la mujer, ha sido muy interesante porque, pues por ejemplo, cuando pasé el duelo de la otra pareja, aquel duelo tan doloroso, ¿qué pasa? Que yo me resistía al duelo. Porque un duelo no se trata de tiempo, se trata de qué hacemos con ese tiempo, porque el tiempo es ilusorio, os lo aseguro. Y esto es una experiencia, esta es mi verdad, nada más y nada menos. ¿Qué pasaba? Que me resistía, me acuerdo que al principio fumé algunos porros, yo qué sé, no quería mirar todo ese dolor, lo hacía a poquitos, tardé un montón de tiempo, pues para mí es muy importante cortar lazos, aunque nada significa nada, pero a la vez en mi subconsciente es un acto psicomágico que me sirve mucho. Bueno, pues, y cuando partió Artax, que fue para mí uno de los grandes duelos, ahí puse mucha consciencia, desde el principio al segundo o al tercer día ya empecé a poner un montón de consciencia y efectivamente un duelo súper potente. La intensidad fue de semanas solamente cuando podría aún tenerlo incluso. Hay gente que se pasa la vida en un duelo por su perro, por su madre, por lo que sea. Yo sé que el duelo se ha acabado cuando puedo recordar esa experiencia con alegría, con gratitud. También es cierto que no es lo mismo la muerte que una ruptura de pareja. ¿Por qué? Porque he podido observar que efectivamente con Artax no albergué esperanza. Para los que no lo sepáis, Artax es el perrito que me acompañaba durante 13 años y se fue, justo va a ser un año.
Dentro de un par de semanas os dejaré un vídeo aquí de la partida de Artax de hace un año. Claro, no albergas esperanza y el duelo va más directo. Pero con una relación de pareja, yo en el ex compañero aquel, estuve albergando esperanza durante 2 años. Entonces, mientras albergues esperanza, no va a cesar el duelo en la vida, porque el duelo duele. Y albergar esperanza es doloroso, es una ilusión que no es real, en absoluto. Porque al final lo que tenga que ser va a ser igual, pero tú tienes que soltar esa expectativa, esa esperanza. A lo que voy es, en esta ocasión, sucede eso, siento ese dolor, esa intensidad emocional, no me resisto, me quedo sola, me pongo a sentir, pido más, dame más de eso, porque sé que sentir es entregárselo a la divinidad, a la consciencia, al Dios que hay dentro de mí. Empiezo a sentir, hago el corte de lazos instantáneamente la primera vez que lo he hecho a la primera, ya lo noté en el momento en que lo hice. A la vez también hacía tapping, contándome todo lo que me estaba pasando. Lo que digo, las herramientas del método Mensua es ser tu propia terapeuta, no necesitas a nadie, os lo aseguro. Ya haciendo todo eso, todo ese proceso que viví y permitiéndome el día de ayer entero vivir ese proceso de sentir, tapping, pues por ejemplo yo tengo el libro de trascender niveles de conciencia, observar en qué nivel de conciencia me estaba moviendo en esta experiencia, vale, es la pena, venga, pues voy a leérmelo, tomo conciencia de ese nivel de conciencia, de esa burbuja, cómo salir de ella, etcétera, y todo empieza a transformarse, esa es la alquimia, ¿no? Hasta que al final, anoche ya me acuesto en un estado maravilloso y me he despertado en un estado fantástico. ¿Cuánto ha pasado? Pues no ha llegado ni a 48 horas. ¿Y qué ha pasado? Que lo que he hecho ha sido no resistirme. Hoy me encuentro muy bien y ha habido un momento que yendo paseando venía alguna oleada de dolor, pero no me resisto, no me pienso resistir. Es que no voy a huir de mí misma, no podemos huir de nosotros mismos. Y bueno, y aparte, pues un subliminal que me hice en el momento para el tema del apego, es decir, muchas cositas que vamos sumando y van haciendo. Que al final no tenemos que hacer nada, ni a dónde ir, ni nada, pero bueno, a mí me funciona y esta es mi experiencia y yo te la comparto para ver si te inspira. Y en el tema de la sexualidad de la mujer, pues mira, algo que sí que le compartí a esta persona, sí que fue de, bueno, si quieres tener sexo con una mujer, adelante, pero sí que te voy a decir que hay muy pocas mujeres verdaderamente conscientes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, igual hay muchas, ¿eh? Yo no conozco muchas. Igual hay un montón y yo no las conozco. A ver, que voy a cancelar esto, que he dicho. Cuando yo era una mujer inconsciente, que no me valoraba, que no me respetaba y que por supuesto vivía completamente dormida, la mayor parte, si soy honesta conmigo, de las relaciones sexuales que he tenido en esta vida, la mayor parte han sido desde la complacencia. Es decir, de, ay, es que toca, ¿no? La mayor parte. La mayor parte han sido desde la complacencia, muchos orgasmos fingidos y hermanas que habréis vivido inconscientes y luego conscientes, todas. Y quien diga que no, pues es que se autoengaña. Es como me acuerdo cuando tenía 12 años y yo dije que me masturbaba y las niñas echaban la mano a la cabeza, ¡ay, eso no puede ser! Y lo hacían todas, pero nadie se atrevía a decirlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo es que lo veo todo tan natural, de verdad. Es que somos seres humanos también. La cosa es que yo desde hace años, desde hace ya bastantes años, gracias a Dios, me respeto mucho en todas las áreas, claro. Y en el área sexual, pues me respeto al punto de que solo hago cuando lo siento y desde donde toca. Es decir, yo no voy a hacer una práctica sexual desde el simple hecho de quiero sentir placer, quiero tener un orgasmo y desahogarme. No, porque eso me va a hacer conectarme con un vacío existencial bastante incómodo. Yo lo hago desde siento de verdad compartirme en este momento. Y para mí el desde dónde es desde la pura presencia. No hay mente, no hay proyección, no hay imaginación, etcétera. Estoy en la presencia de Dios en ese momento. Y lo doy todo. ¿Por qué? Porque estoy presente. No hay mente de por medio. Y si hubiera mente no lo haría. A lo que voy con esto es que seguramente todas os podréis sentir identificadas. Que si ya os habéis observado y os vais observando, sobre todo las que ya os trabajáis y todas estas cosas, pues yo por lo menos me doy cuenta que a mí me ocurre mucho que en mi ovulación, un día antes o durante la ovulación, es cuando tengo deseos de compartirme, ¿no? De compartir esa sexualidad. ¿Por qué? Porque al final es biología pura. Pero el resto del mes tampoco es algo que a mí me genere inquietud porque soy feliz con mis prácticas, me siento plena,
me siento una persona muy creativa y bueno, para mí le doy mucho valor en una relación pues a lo que compartía con esta persona, la profundidad, la devoción, la práctica juntos, la meditación, la música, etcétera. Yo es lo que más valor le estaba dando. Para mí era muy secundario el tema sexual porque al final va a llegar un día que ya lo sabemos, ¿no? Yo no he vivido ahora una relación con pasión, pero sé que las relaciones con pasión, la pasión también se desvanece y luego queda lo que estaba viviendo que era, yo creo que era bastante bueno, la verdad. Pero en fin, y ahora voy a el fin de todo esto que quería compartir es, ¿cuándo es una relación exitosa? Nos han dicho que si una relación es larga, es que ha sido muy exitosa. Y yo ahora me estoy dando cuenta, desde mi propia experiencia, que eso no es real. El éxito en una relación se palpa, se siente cuando ha habido una lección. ¿Y por qué tardar 50 años en una lección? No es necesario realmente. Por eso existen las separaciones, porque si ya no hay lección que aprender, ya no hay nada que espejear, ¿por qué continuar? ¿No? No tendría sentido. Además, la propia vida, tú no tienes que hacer nada. Yo no tomé la decisión, porque tomar decisión, la vida se encarga de tomar la decisión. Yo no tengo que tomar decisiones de casi nada. Mi vida es sin esfuerzo, os lo aseguro. Lo tengo clarísimo. O sea, paso de esforzarme, de complicarme. La duda, cada vez que hay duda ya sabemos que es ego, así que si hay duda yo digo, no sé. Si, ay, ¿qué hago? ¿Dejo esta relación o la dejo? No sé. ¿Me voy a vivir a no sé dónde? No sé. Y siempre el no sé me acompaña y me funciona muchísimo y me hace sentirme pues muy bien y aceptar todo tal y como es. Y todo tal y como es la felicidad, la dicha suprema, es estar aquí sentada y de repente mirar y ver esa cortina sucia y lo ves todo bien, no hay queja, no hay juicio, es todo verlo con los ojos nuevos de la vida que es nueva a cada segundo, porque es irrepetible. Esto que estoy haciendo no lo voy a poder volver a hacer igual ni se va a volver a repetir. Esa es la magia de la presencia, que es eterna. Entonces cultivemos lo eterno, no lo temporal. Entonces para mí lo sexual es demasiado temporal, como para darle mucha cultivación. Ha habido personas que me han intentado hablar del tantra, de no sé qué, no sé cuántos. Digo, sí, sí. Hace poco una persona me hablaba de tantra, pero es una persona que necesita imaginarse a otra persona para tener un orgasmo, etcétera. ¿Dónde está el tantra ahí? Luego, que no, porque el sexo hay que hacerlo aunque no tengas ganas, porque es una práctica. Bueno, yo no lo sé, no lo discuto, pero no es mi manera de practicar, no lo necesito ahora mismo, que igual estoy diciendo esto y mañana conozco un hombre y me vuelvo loca, yo qué sé, y estoy todo el día dándole, lo desconozco, pero este es mi verdad de este presente y cómo lo siento. Entonces, el éxito en las relaciones, para mí, esta relación quizás ha sido la más exitosa que he tenido. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha sido una relación armoniosa, sin discusiones. En segundo lugar, porque ha sido un adiós alegre. Es la primera vez que me he separado de alguien sin conflicto, sin drama, sin enfado, que no he utilizado artimañas ni dinámicas del ego, que estoy trascendiendo rápidamente con gratitud y con alegría, y que además he aprendido un montonazo, pero una barbaridad, todo lo que he aprendido, y que esto solo puede hacer que cuando te diga la mente, ay, es que no va a valer aparecer alguien mejor, yo lo digo, eso no es verdad, eso es mentira, porque si esta persona me ha traído un espejo tan flipante de madurez emocional, devoción, sano, ecuanimidad, etcétera, ¿cómo puede ser que no vaya a venir algo mejor si yo no paro de mejorar? Si no hay otro, no hay otro. Entonces, hágase tu voluntad, yo no sé nada y ¿qué os puedo decir? Que como os digo, en menos de 48 horas me encuentro maravillosamente bien, que esto no significa que dentro de media hora pueda venir una oleada, pero es que yo soy eso y no me identifico. Una cosa es sentir dolor y otra cosa es sufrir, que es muy distinto. Y yo no necesito el sufrimiento para mi evolución, ni yo, ni tú, ni nadie. Lo que pasa es que para eso hay que tener una conciencia bastante amplia para darse cuenta de que no es necesario. ¿Y qué os puedo decir? Que gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poder despertar. Este vídeo lo estoy haciendo el 10 del 11 del 2023 porque como no sé cuándo lo voy a subir, pues eso. Recordad aquí abajo la página web de Suama, Fraile, y que cualquier cosita, que si te quieres apuntar al curso grupal, que es una maravilla, pues me llamas, me escribes lo que tú quieras, al personalizado, me llamas, me escribes lo que tú quieras y mucho más. ¡Mua!